Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso acompañarles como siempre. La Cancillería de Colombia ha emitido un comunicado en el que rechaza tajantemente una nueva declaración, burla, palabras de Nicolás Maduro desde Venezuela. Maduro insulta y denigra de Colombia, del gobierno colombiano y del señor presidente Iván Duque. Pero, ¿qué fue lo que dijo Nicolás Maduro? Escuchemos. Gobierno del señor Iván Duque, mucha inexperiencia, mucha dependencia de los gringos y mucho odio contra Venezuela, contra toda Venezuela. Él tiene cara de angelito, ustedes lo ven y parece un angelito. Dan ganas de agarrarle los cacheticos así. Chuki, 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 es lo que eres tú. Un diablo es lo que eres tú. Cara de angelito pone. Y engaña más de uno con su cara de angelito. Chuki, 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 chuki. Quiero a esta hora saludar a la protagonista de la historia, a Sonia Bermúdez, que nos atiende allí, en La Guajira. Ella es científica, forense y es el personaje de la historia que acabamos de ver. Señora Bermúdez, bienvenida a NTN 24. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Para mí, de lógico que también es un honor contar con ustedes. Y pues aquí estoy presta a servirles y a contestarle de pronto y despejarle todas las inquietudes que ustedes tienen acerca de mi obra social. Sonia, una cosa es ser médico forense y otra abrir un espacio de vida para sepultar cadáveres. ¿Cuántos años lleva usted haciendo esto? Bueno, en mi labor social, 100% como tanatóloga forense, duré 43 años. Exactamente tengo 46 años de estar dedicada 100% a brindarle una digna sepultura a los sin memoria y a todas aquellas personas pobres de solemnidad que fallecen en La Guajira y sus alrededores. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión, a realizar esta labor social? El brindarle el respeto que merecen los seres humanos a la hora de la muerte. ¿Cuál es el respeto? Una digna sepultura como manda la ley divina. Los terrenos donde usted entierra estos cuerpos, Sonia, ¿son de su propiedad? ¿Quieres saber la verdadera historia del terreno de gente como uno? Claro. Te voy a contar así un breve bosquejo. Un breve bosquejo. No había dónde darle sepultura a los sin memoria, a las personas pobres de solemnidad, porque los cementerios, como generalmente lo administran, son los sacerdotes, la Iglesia Católica, que es una vil mentira con todo el respeto que se merecen ellos. Porque resulta de que ellos administran los cementerios, pero para alquilar las bóvedas a aquellos que tienen los recursos. A quienes no tienen los recursos no merecen, según ellos, una digna sepultura, porque no son rentables, no representan dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué me conllevó a buscarle un rancho aparte a estos muertos, a estas personas? El que de un momento a otro me despojaron de unos restos que tenía en el cementerio central, me los botaron, que hasta el momento no sé dónde se encuentran. Pero yo sé que con la ayuda de Dios algún día voy a lograr recuperarlos nuevamente, porque ese es mi mayor anhelo, recuperar mis muertos que tenía. Entonces, en vista de que no tenía un lugar donde darle sepultura, le invadí un terreno al distrito de Riohacha, al municipio, se lo invadí. Me metí de atrevida porque es que yo tengo
la seguridad de que el mundo lo conquistan los atrevidos. Y yo soy muy atrevida en ese aspecto. Y para mis muertos con mucho más razón. Yo invadí el terreno y pues posteriormente salieron unas personas que eran dueños. Yo le decía, ustedes son los dueños del terreno y el contenido del terreno es mío. Sonia, esos muertos, esos restos que se perdieron en ese otro cementerio que usted refiere, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué tantos años después usted quiere recuperar esos restos? Porque ellos representan la memoria del conflicto de la guerra de mi país, Colombia. ¿Y por qué quiero recuperarlos? Porque no quiero que estén deambulando. Porque de la única manera que se pueda conseguir la tan anhelada paz de este mundo es recogiendo los despojos mortales de cada una de esas personas. Porque es que lo que la gente ignora es que nosotros también tenemos dos vidas, una vida terrenal y una vida espiritual. Y el espíritu está pendiente donde está su materia. Tú te puedes imaginar, un ejemplo, a ti que te despojen de tu casa, el cuerpo de nosotros es la residencia de nuestro espíritu. Te pongo un ejemplo, si a ti te despojan de tu casa y no sabes dónde está tu casa, o sabes que tu casa no está bien cuidada, ¿estarías contenta? ¿No es cierto? Claro que no. Eso sucede con estos huesos que tanto quiero recuperar. Esos espíritus deben de andar inquietos en el limbo porque sus despojos mortales están metidos quién sabe dónde, no sé dónde. Por eso los quiero recuperar. Sonia, de pronto con ellos aporto un granito para la tan anhelada paz que necesitamos en este mundo y en este país. Sonia, su cementerio, usted le puso de nombre Gente como Uno. ¿Por qué eligió ese nombre? Porque todos somos gente como uno, todos somos iguales a la hora de la muerte. Eso fue una de las cosas más bonitas que Dios pudo hacer. ¿Tú te imaginas si solamente nos tuviéramos que morir nosotros los pobres? ¿Te puedes tú imaginar? Entonces todos somos iguales a la hora de la muerte, bonitos, feos, blancos, negros, porque hasta donde yo tengo conocimiento y la experiencia me ha enseñado, y la experiencia bien vivida, porque la he vivido en carne propia, yo todavía no he encontrado en un rico gusanos de seda. Todos los gusanos son iguales para todo el mundo, por eso somos gente como uno. Sonia, por otra parte quería preguntarle, en este momento, los venezolanos están ocupando, digamos, una gran parte de esa labor social que usted desempeña, enterrando cuerpos. ¿Puede explicarnos por qué? A ver, los venezolanos en particular, por la migración tan masiva que se viene dando a diario de venezolanos que ingresan a La Guajira, sobre todo a Maicao y a Riohacha, Manaure, Uribia, que son de pronto las partes como más cercanas a la frontera. Entonces, debido a eso se ha incrementado el índice de mortalidad, de muertes violentas, de desnutrición de niños y de muchos adolescentes que fallecen por ahí en las calles expuestos de pronto a una cantidad de necesidades. Hoy día, hasta el momento, he sepultado 39 venezolanos entre adultos y niños en el cementerio Gente como Uno. Pero fíjate que estoy satisfecha y me siento feliz porque están reposando en un paraíso terrenal, porque yo a mis muertos los amo, los quiero, los pechicho, los consiento como tú no tienes una idea. Esa es mi vida, eso es mi diario vivir. Yo vivo para mis muertos y yo pienso que ellos también muertos me dan como que esa fortaleza y esa resistencia para que pueda continuar con esta gran obra social de misericordia con la que agrado a Dios y a toda mi gente también.
Esta labor que usted hace, Sonia, ¿la hace sola? Es decir, vemos las imágenes y uno puede ver, usted abre la fosa, prepara la mezcla de cemento, mete el cuerpo en la urna, la carga, la guarda. ¿Usted no recibe ayuda de nadie? A ver, ayuda humana de pronto de mis hijos un fin de semana, que es muy raro. Es que yo creo que esa es una prueba que Dios me está poniendo. Dios lo somete a uno como humano a pruebas duras para ver hasta dónde puede uno resistir. Fíjate que anteriormente era menos el índice de sepulturas que se hacían en gente como uno, y mis hijos estaban sin trabajo, estaban desempleados. Entonces nos íbamos todos para allá. Ahora que mis hijos están trabajando todo, se ha incrementado. Entonces yo pienso que es la prueba de Dios. Vamos a ver qué tanto quieren los muertos. A ver si de verdad vas a resistir la carga que te voy a poner. Pero gracias a Él me da todos los días las fuerzas. Entonces prácticamente trabajo sola. Yo hago mi mezcla, yo misma fabrico mis bloques. Yo cojo el machete, la pala, el asadón, limpio. Yo soy sepulturera a mucho honor y a mucha honra, porque me gusta sepultar mis cadáveres yo misma y cerrarlo yo misma para evitar que de pronto le quede cualquier ranurita, que se vaya a meter de pronto un animalito, que me vaya a picar, una abeja, que a veces se meten y arman sus panales dentro. Entonces yo soy la todera de gente como uno. En cuanto a lo que me decías de la ayuda, ¿de quién recibo ayuda? No, pues yo siento que no estoy recibiendo ayuda de nadie. Ahora en estos momentos tengo un convenio de cooperación con el distrito de Riohacha, pero es prácticamente el pago de las inhumaciones que me hacen el distrito por sepultar a estas personas, porque es responsabilidad de los entes municipales darle una digna sepultura. Entonces de ellos recibo de pronto un recurso pequeño, pero pues me toca aceptarlo, porque como dice el adagio vulgar, del ahogado el sombrero. Pero que yo reciba de pronto de la gobernación una ayuda, que reciba de Cerrejón, que buenos ingresos recibe de mi departamento, de mi suelo, que es nuestro, nunca. De gases de La Guajira también, que también explotan el gas de nuestro territorio, de nuestra Guajira, tampoco, es que de nadie. La ayuda es prácticamente casi que el 95.5% de Dios y la mía, la buena voluntad mía y de mis hijos, de mi familia, que me ayuda. En cuanto a divulgación, los medios periodísticos, que les agradezco, ellos me apoyan hasta donde ellos pueden. Eso es el apoyo que recibo, no de más nadie. Sonia, leí en una entrevista que usted tiene un sueño y una necesidad, por decirlo de alguna manera. El sueño es ver su cementerio alguna vez lleno de árboles, con espacios techados para que la gente pueda visitar a sus muertos. Y la necesidad es cercar toda esta área de gente como uno para tener mayor seguridad. ¿Es así? Claro, yo puedo aprovechar este medio de pronto para hacerle la invitación a alguien que el Señor me ha puesto en el camino. ¿Puedo aprovechar esta oportunidad, abusar de su confianza? Claro, Sonia. Claro, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle la invitación a mi amigo, a mi paisano Silvestre Dangond, músico vallenato, cantautor vallenato. Yo quiero que Silvestre me ayude al cerramiento de gente como uno. Y después a las demás personas que me escuchan, a la arborización y a la construcción de más bóvedas para darle digna sepultura a mucha gente que yo sé que está necesitando a la hora de la muerte donde sepultar sus seres queridos. Yo tengo muchas necesidades en gente como uno. Como tú me acabas de decir, tú has podido ver en mis fotografías que publico, a mí me toca hacer todo. Las manos mías son las que producen todo lo que existe en el cementerio gente como uno.
todo está despoblado, desolado. Quiero agradecer a Sonia Bermúdez. Quiero repetir, ella es científica forense, es la protagonista de esta historia. Tiene en Riohacha este cementerio, gente como uno, que ella levantó, la ven ahí en pantalla. Ella hace la mezcla de cemento, hace la fosa, se entierra a los muertos por una labor altruista, humanitaria. Necesita acercar el lugar. Quizás alguien vea esta nota y nos ayude, pero yo le agradezco muchísimo, Sonia, su labor social y el haber estado en NTN 24. Dios te bendiga y te ilumine y ojalá podamos juntas que este sueño se realice como yo lo anhelo a diario. Ojalá. Bendiciones. Igual para usted, señora Sonia. Muchísimas gracias. Ojalá y consigamos esa ayuda que la señora Sonia Bermúdez necesita. Hay que tener un alma muy grande para dedicarse a eso, a enterrar a los muertos que están olvidados, que nadie reclama, que simplemente están allí. Son las 5:23 en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia la conformación de una plataforma unitaria opositora en Nicaragua para relanzar las protestas en contra de Daniel Ortega. Aunque la semana pasada la policía declaró ilegales las manifestaciones antigubernamentales y amenazó con procesar penalmente a quienes las convocaran, el Bloque Unidad Nacional Azul y Blanco, integrado por organizaciones de la sociedad civil, llamó a marchar este domingo 7 de octubre en Managua. Pidió que ese mismo día, entre 8 y 9 de la noche, se apaguen todas las luces para mostrar que la gran mayoría de ciudadanos exige un cambio político. Como parte de las acciones contundentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante la dictadura Ortega Murillo, los invitamos a marchar unidos por la libertad este domingo 7 de octubre a las 10 de la mañana. También es noticia la lluvia de críticas contra el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber asistido a la ostentosa boda de quien fue su vocero por más de 20 años. El 29 de septiembre pasado, López Obrador asistió a la celebración por el matrimonio, en la que los novios no se limitaron en gastos y compartieron con unas 600 personas invitadas. El presidente se defendió de los señalamientos, diciendo que él no fue quien se casó, él no fue quien dio la fiesta y que solo acompañaba a un gran amigo. No me casé yo. O sea, yo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos. No fue una acción de gobierno. Se trata de un evento social, privado. Restan 2 días para las elecciones generales en Brasil. Los aspirantes a la presidencia participaron anoche en el último debate en televisión previo a la jornada electoral. El gran ausente, el aspirante de la derecha Jair Bolsonaro, quien sigue guardando reposo y recuperándose de la puñalada recibida a principios del mes de septiembre. Los demás candidatos cargaron contra este en el cara a cara y, salvo el abanderado de la izquierda, usaron los minutos en el horario estelar para pedir a los ciudadanos salir de la polarización y buscar una tercera vía para el futuro de Brasil. El Partido de los Trabajadores cultivó a Bolsonaro hasta ahora pensando de una manera oportunista que era el candidato más fácil de vencer. Eso es un hecho de la vida brasileña en este momento. Bolsonaro es un producto del antisentimiento que a su vez es un producto de las contradicciones del PT. Jair Bolsonaro no podrá sobrevivir a una segunda vuelta porque no podrá esconderse detrás de ese incidente hasta el final de las elecciones, así que necesita desesperadamente una solución que me parece improbable en este momento.
Sin embargo, fue precisamente Bolsonaro quien parece haberse robado la audiencia. El líder de las encuestas decidió conceder una entrevista a otro canal de televisión, compitiendo por el rating. En la conversación con un periodista de la cadena Record, cargó contra el expresidente Lula y su sucesor, Fernando Haddad. Mi recuperación está siendo fantástica. Debe ser porque no fumo ni bebo. Tengo una vida muy saludable, gracias a Dios. Respetando eso, podría terminar mi convalecencia a fines de noviembre o principios de diciembre para retomar mis actividades normales. Faltan 2 días, como hemos dicho, para estas elecciones en Brasil. No solo se elige presidente, también se van a escoger vicepresidente, gobernadores, diputados y senadores. Carlos Figueroa nos tiene más datos sobre este proceso electoral y sobre los candidatos que participan. Carlos. Buenas tardes, Idania. Son alrededor de 147 millones de brasileños los que están habilitados para este domingo, 7 de octubre, salir a las urnas. Lo decías, además del presidente, se elegirán otros cargos, gobernadores regionales, diputados y una parte del Senado. El nuevo jefe de Estado va a gobernar el país entre 2019 y 2023. Entre los más grandes retos que va a afrontar el próximo mandatario del gigante suramericano están la lucha contra la violencia, el narcotráfico y la crisis política en los últimos años, en los que la corrupción ha sido el común denominador en esta nación. Lo decíamos, no solo se elige presidente, pero allí se centra la atención, no solo dentro de Brasil, sino en el entorno internacional. Vamos a revisar quiénes son estos candidatos más opcionados a la presidencia. Los veíamos antes. Primero, Jair Bolsonaro, tiene 63 años. Es aspirante por el Partido Social Liberal. El candidato de extrema derecha es calificado como el Trump de Brasil. Así ha sido llamado. ¿Por qué? Por sus declaraciones que se tildan de homofóbicas, machistas, racistas y sexistas. El político está en contra del aborto. Más aún ha creado polémica por 2 cosas: la pena de muerte para los delincuentes y esa amplitud que tiene, al igual que Trump en los Estados Unidos, de la libre posesión de armas de fuego, dice, para que los ciudadanos se puedan defender. Su contrincante más cercano, en el segundo puesto de las encuestas, Fernando Haddad, tiene 55 años, es el candidato del Partido de los Trabajadores y entró en esta campaña después de que la candidatura del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva fuera vetada. Es economista, él empezó su carrera de reconocimiento político en el año 2005. Fue ministro de Educación, precisamente durante el gobierno de Lula. También fue alcalde de Sao Paulo entre el 2013 y 2017. Rápidamente, Idania, me despido con 2 datos. La encuesta más reciente, la de Ibope. ¿Sí? El ultraderechista Jair Bolsonaro, 32% según lo que estiman para lo que va a ser el resultado del domingo. Estancado en un 21%, Fernando Haddad de la izquierda. Ninguno de los dos está proyectado para alcanzar el 50% más 1 de los votos. En Brasil, al igual que en otros países de Latinoamérica, se utiliza esto de 2 vueltas. Los 2 más votados pasan a un balotaje. Ese sería el 28 de octubre. Técnicamente estarían empatados. Idania, buenas tardes. Gracias a Carlos Figueroa por la información. Quiero saludar ahora en esta parte del programa a Gustavo Segrea, analista político, socio de Center Group. Gustavo, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. A ver, Gustavo, 32 y 21 es la última encuesta que nos daba Carlos Figueroa, nuestro compañero, hace unos minutos. 50 más 1 pareciera no ser posible en esta oportunidad, pero estas 2 tendencias también están como bien dibujadas. ¿Qué puede pasar de cara a esa segunda vuelta? Mira, yo lo que observo es que esos números que son sobre la base electoral de las encuestas, sí, de 32, hoy salió una de una encuestadora que se llama XP, que lo coloca en 35 a Bolsonaro y 24 a Haddad, puede generar una cuenta interesante al conocer, y eso será resuelto el próximo domingo, cuál es la cantidad de votos nulos y votos blancos. ¿Y por qué esto? Porque la cantidad de votos que va a decidir las elecciones se hacen sobre los votos válidos, lo cual no incluyen ni votos blancos ni votos nulos. Si subiera un poco la preferencia electoral del candidato Bolsonaro, y es un poco interesante, pero es un poco, estamos hablando de un 7-8 puntos,
podría conseguir Jair Bolsonaro vencer en el primer turno. Esto es improbable, pero lo veo posible, a la luz de dos cuestiones. La primera es el voto útil. Personas que votarían a otro candidato, pero sabiendo que ese candidato no llegará a la segunda vuelta, optan por votar a aquel que podría defender su antivoto. Por ejemplo, aquellos que defienden al Bolsonaro, que va a ser el opositor de un partido populista, que fue corrupto en los gobiernos anteriores como el PT, o aquel que votaría al Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, porque no acepta las declaraciones machistas, homofóbicas y racistas de Bolsonaro. En ese contexto me da la sensación de que podríamos tener un aumento en los dos candidatos, pero sobre todo claramente en Bolsonaro, que está primero en las preferencias electorales. Este es un punto de vista absolutamente interesante, es decir que, a ver, no es imposible que este domingo pueda decidirse el próximo presidente del Brasil. Y sería la primera vez que eso ocurre desde el regreso a la democracia. Y es algo interesante además porque las confrontaciones en las propuestas son totalmente opuestas. Vos fíjate que no se está disputando si es Bolsonaro el mejor o Fernando Haddad el mejor. Se está votando un proyecto de país claramente diferenciado, con una propuesta del Partido de los Trabajadores que ha hecho un giro importantísimo a la izquierda, con un camino que nos lleva a la luz de lo que uno visualiza y analizando internacionalmente la situación, muy próximo de la realidad venezolana del día de hoy, con un descontrol en el gasto público, y no estoy inventando, estoy leyendo la propuesta de campaña de Fernando Haddad, con una revocación de la ley de la reforma laboral, para que vuelva a intervenir el Estado en todo lo que tenga que ver y sindicatos nuevamente, para reprivatizar, mejor dicho, reestatizar, volver hacia atrás con las privatizaciones, para que el Estado tenga una carga más importante en la economía, que se aumenten la cantidad de empresas estatales sobre las 140 que prácticamente el Partido de los Trabajadores creó en los últimos 14 años para generar empleo público. Y fundamentalmente, y lo más interesante, es inhibir el ingreso de capital especulativo, con lo cual, si en algún momento Brasil precisa de inversiones o financiación de las inversiones, la pregunta es, ¿quién va a aportar ese dinero? Ese es uno de los caminos. Y el otro, Bolsonaro, que es totalmente lo opuesto. La libertad de mercado, el capitalismo, el libre mercado, la reducción del gasto público, el control de las cuentas macro, lo cual sabemos que desde el punto de vista de la realidad a largo plazo es un camino que llegó a un final un poco más feliz. Gustavo, una última pregunta, porque te oí mencionar a Venezuela. Definitivamente Venezuela ha impactado en todos los procesos electorales que se han venido realizando en la región, en América Latina, es decir, también tendrá su carga este domingo en Brasil. Sin ninguna duda, porque es el modelo que se busca. Pues fíjate que el proyecto de campaña de Bolsonaro lo dice claramente, y lo acabo de subir en mi cuenta de Twitter, donde él afirma que va a defender, apoyar y vincularse con democracias en América Latina, y que dejará de apoyar a dictaduras asesinas que no están haciendo las cosas dentro de los derechos humanos. Esa es una categórica indicación hacia Venezuela. Y por el otro lado, el Partido de los Trabajadores, que defiende un UNASUR más criterioso, más importante, mayor, con lo cual ya sabemos las preferencias de cada uno de los candidatos. Lo más importante, creo yo, es respetar, por supuesto, lo que la mayoría de los 148 millones de habitantes que votan en Brasil elijan, y que el presidente electo sea el mejor que podamos tener para aquellos que vivimos en Brasil. Pues ojalá y así sea, Gustavo, nuestros mejores deseos. Una última pregunta, índices de abstención que se manejan o que se han manejado en otros procesos, ¿piensa que la abstención va a tener una incidencia importante? Yo creo que sí, está en el orden del 25 al 27%, y nuevamente en la cuenta que hice, si fuera superior al 30%, las posibilidades de Bolsonaro ganar en primera vuelta aumentan considerablemente. Gustavo Segre, analista político, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Buena tarde para ti. El futuro de Brett Kavanaugh pareciera estar más claro a partir de ahora.
El Senado de los Estados Unidos ha dado hoy un paso en firme en el proceso de confirmación como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. Con 51 senadores a favor y 49 en contra, la Cámara Alta aceptó proceder al debate definitivo sobre la candidatura de este polémico juez, acusado o señalado por varias mujeres de agresión sexual. La atención centrada en la decisión de algunos legisladores claves. Gustavo Alegret, en Washington, tiene más información. Gustavo, bienvenido. Buena tarde para ti. ¿Cómo podrán moverse las fichas? Esa es la pregunta. Sí, y está complicado, Idania, pero parece que se ha ido descomplicando poco a poco. Mira, había 5 senadores que jugaban en este tablero en el que no sabíamos si iban a decantarse hacia un lado o hacia el otro. En las últimas horas hemos sabido que Susan Collins, la republicana de Maine, Jeff Flake, el republicano de Arizona, y Joe Manchin, el demócrata de Virginia Occidental, van a darle el visto bueno a el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. ¿Quién ha dicho que no se lo va a dar? Un republicano, Lisa Murkowski, de Alaska. Si te parece, explicamos un poquito cómo es el proceso y todo lo que está pasando. Lo que han votado esta mañana es, como decías, el visto bueno para que arranque ese último trámite necesario, que se acabará mañana con las 30 horas de debate y la votación final. El Senado tiene 100 personas, 100 senadores, 51 son republicanos, 49 demócratas. Hay un demócrata que se ha ido con los republicanos, Joe Manchin, de Virginia Occidental. Hay que recordar que este demócrata está en un estado donde, fíjate, en las elecciones del 2016, Donald Trump ganó por 42 puntos frente a Hillary Clinton. O sea, es un estado profundamente conservador. Por lo tanto, este demócrata le hace el guiño a los votantes conservadores de su estado, dándole ese visto bueno. ¿Qué ha pasado con Lisa Murkowski, que es la republicana de Alaska, que ha dicho que va a votar en contra? Es republicana, pero dice que no. Y dice que no porque no es el hombre correcto para la Corte hoy. Lisa Murkowski es republicana, pero perdió las primarias republicanas, se presentó como independiente y ganó al candidato que había ganado las primarias republicanas. Ella sigue siendo republicana, pero obtuvo la victoria presentándose como independiente. En Alaska hay una federación de organizaciones indígenas que es muy poderosa. Le ha dado mucha plata para su campaña y esa federación está profundamente enojada con los comentarios de Brett Kavanaugh sobre las mujeres, sobre los indígenas, sobre el medio ambiente, y por lo tanto Lisa Murkowski, si bien es republicana, se alinea con sus votantes en su estado. Los otros dos, Jeff Flake y Susan Collins, que son republicanos, que podrían ser más moderados, han dicho que le van a dar el visto bueno. Esto es lo que ahora sabemos y por lo tanto parece que los números salen y la Casa Blanca está satisfecha. Vamos a escuchar, si te parece, a Susan Collins y a la senadora Feinstein del Comité Judicial, que han hecho declaraciones en las que se han posicionado sobre este proceso que cada vez, Idania, es más claro para el futuro de Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema. Por lo tanto, yo no puedo creer que estos cargos pueden evitar que el juez Kavanaugh pueda servir en la Corte. Desafortunadamente se encontró con el partidismo y la hostilidad. Mis colegas republicanos han optado por ignorar su poderoso testimonio. A los senadores no se les permitió escuchar a ningún testigo que pudiera corroborar o refutar su testimonio. Se negaron a reunir pruebas o a hacer una investigación imparcial sobre sus denuncias. Lógicamente, la Casa Blanca está profundamente satisfecha con lo que está pasando. Han seguido las diversas intervenciones de los senadores y estaban conteniendo el aliento con cada una de ellas, con Flake, con Manchin, con Susan Collins. Particularmente Collins ha sido fundamental en las últimas horas. La Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, el secretario de prensa, ha tuiteado incluso mencionando a Collins y diciendo que está haciendo lo correcto. En general, los republicanos respiran un poquito más tranquilos. Para ellos era fundamental que Brett Kavanaugh, que es un juez conservador, llegue a la Corte Suprema, porque estar en la Corte Suprema con mayoría conservadora garantiza decisiones en el futuro para generaciones. Escuchemos. Lo que los grupos de izquierda y los demócratas y sus aliados han hecho al juez Kavanaugh no es algo nada más que algo monstruoso. Hemos sido testigos de lo que hicieron con Robert Bork,
También con lo que hicieron con Clarence Thomas. Desde el principio hasta el final, la nominación del presidente Donald Trump del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de los Estados Unidos quedará como uno de los capítulos más tristes en la larga historia de la rama judicial. Gustavo, una pregunta. Finalmente el informe del FBI lo manejaron los senadores de la comisión, es decir, nadie ha tenido acceso a ese informe. No, el informe ha sido abierto para todos los senadores porque el proceso funciona de la siguiente manera para el proceso de nominación. Es el presidente de Estados Unidos quien tiene la potestad de proponer un nominado. Eso es una prerrogativa de los presidentes. Él propone y el Senado, primero en el comité, que está compuesto por 12 republicanos hoy y 11 demócratas, inicia esa audiencia. Ese comité decidió que el FBI tenía que abrir la investigación o que ampliarla, porque ya había pasado una serie de investigaciones previas. Ampliaron la investigación y elaboraron ese segundo informe. Ese informe ha estado disponible no solo para los miembros de la comisión del comité, sino para el resto, porque el comité le dio el visto bueno y recordemos que Jeff Flake de Arizona dijo: yo voto que sí, dando el visto bueno para que procediese o avanzase el proceso, pero pido esa investigación, y la Casa Blanca le dijo: de acuerdo. Y pasó en el comité y ahora es el Pleno del Senado el que tiene que decidir. Y entonces son todos los senadores que, viendo lo que está sucediendo, tienen acceso a ese documento que ha sido controlado y los senadores no han podido sino entrar en una sala sin celular para leerlo. Claro. Todos los que han querido han podido ir y lo han hecho durante una hora. Claro, pero al público no. Es decir, el público estadounidense no sabe qué dice el informe. No sabe qué dice el informe. Lo que sabemos es lo que han dicho los senadores, que con mucho cuidado han revelado algunas cosas. Mira, te doy 2 puntos. Los republicanos en general lo que han dicho es que el informe exonera de las acusaciones al juez Brett Kavanaugh, que no hay conclusiones contundentes para confirmar esas acusaciones. Los demócratas, te voy a dar 2 ejemplos y le pido disculpa a la audiencia porque voy a abrir comillas de palabras contundentes. Tim Kaine, que fue el candidato a vicepresidente con Hillary Clinton, ha dicho que es un engaño. Y ahí viene la más fuerte, en mi opinión. El senador Bob Menéndez ha dicho que es, en inglés es bullshit, voy a traducirlo como porquería. El informe lo ha desprestigiado, ha dicho que no sirve para nada. Por lo tanto, opiniones divididas que reflejan la polarización que vive Estados Unidos. Así es, así es. ¿Será tema en Poder Latino en la noche de hoy? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Premio Nobel de la Paz, que en nuestra opinión es un espaldarazo en el fondo al movimiento Me Too, y vamos a hablar también de los datos de desempleo en Estados Unidos, que alcanzan niveles históricos. Desde el año 69 no se veían niveles tan bajos y la comunidad latina también se beneficia. Ahí le damos crédito al presidente Donald Trump. Así es. Gracias a Gustavo Alegret, Poder Latino, 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Gracias, Gustavo. Buena tarde para ti. Un placer siempre estar en tu programa, Idania. Seguimos con más. Quiero saludar a esta hora a Evelyn Pérez Verdi. Ella es asesora política y está con nosotros en esta parte del programa, porque todavía hay cosas que, caramba, me gustaría ir un poco más allá. Señora Pérez, muchísimas gracias por estar aquí. Primero, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania. Un saludo a ti y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchísimas gracias. La votación cerrada, pero ya esto parece estar, digamos, decantado, 49-51. ¿Cree usted que puede pasar algo que mañana cambie ese resultado? No, esto es claro que el juez va a ser el juez Kavanaugh, va a ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dijiste algo muy interesante ahorita, Idania, de que nosotros no tenemos los documentos del FBI, ¿no? Pero una de las cosas que es importante, porque nosotros trabajamos en encuestas, es saber la opinión de las personas en los Estados Unidos. Okay. Y esta mañana Axios con SurveyMonkey hizo una encuesta de los estadounidenses.
donde demostraba que 50% de los estadounidenses, eran 1.714 personas, es un 3.5 margen de error. 50% no aprobaba de Kavanaugh, 45% decía que sí deberían nominarlo. Esto es claro que lo que está pasando aquí en los Estados Unidos es una división extrema que estamos viviendo. Una polarización. Se ve que una polarización tiene que ver con Kavanaugh, que lo tenemos que ver claro, es un producto de la era de Trump. Y el producto de la era de Trump crea una persona irrelevante con un 50% que no va a creer, que le creyó a la doctora Ford. Eso ya no cuenta, siguen confirmándolo. Entonces, ese es un tema muy interesante para analizar. Claro, o sea, es interesante porque finalmente la política se lleva por delante la aspiración del pueblo estadounidense. ¿Qué costo va a tener esto? Es la pregunta también. Bueno, es que ese es el punto. Yo creo que ya esto, como lo vemos, vamos a ver, uno, protesta. Dos, ¿dónde vamos a ir en estas elecciones? En estas elecciones tenemos no solamente a Kavanaugh, pero tenemos a muchos candidatos que son parte de la era de Trump. Estamos hablando de candidatos que estamos en una era en los Estados Unidos que es la exclusión versus la inclusión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Posiblemente una ola roja, porque tenemos a un hombre que ha sido aprobado y que la base de Trump está muy feliz de que ha sido aprobado porque es en contra del aborto y el derecho a que la mujer escoja lo que ella quiere hacer con su cuerpo. O esto va a hacer que las mujeres reaccionen y voten en contra de cualquier persona que esté a favor o que sea parte de esa era de Trump. Lo vemos aquí en la Florida. Mira, yo te muestro aquí, Dania, a mí en Latinoamérica nosotros votamos usualmente los domingos. Aquí ya empezaron las elecciones. A mí ya me llegó mi boleta. Y en esto, solamente en la Florida, tenemos un buen ejemplo. Andrew Gillum, Chris King, que es el de la inclusión, Ron DeSantis, Jeanette Núñez, que para un latino ve el nombre de DeSantis Núñez, van a votar por el latino si no conocen al otro. Pero un buen ejemplo es que DeSantis tiene un comercial donde le enseña a su hija y le dice, construye una muralla. Y esas son cosas que nosotros no sabemos como latinos que están pasando. Entonces, uno, tienen hasta el martes para inscribirse a votar, todos los latinos que pueden inscribirse a votar, que son ciudadanos. Dos, es importante que vean de qué se trata cada candidato y qué le están ofreciendo como candidatos en este país, porque estamos en un lugar donde la gente que está decidiendo, los que deben unirse, como dijo Thomas Friedman en una columna ahorita, dijo, son las personas que estamos en el centro, que tenemos que votar contra el odio. Y eso en ese momento estamos aquí en los Estados Unidos. Es decir, todo este rechazo que se ha producido, digamos, en torno al juez Brett Kavanaugh, todo este 50% que usted menciona de esta encuesta en el día de hoy, todo este movimiento Me Too que puede, digamos, también el caso de la doctora Ford es motivador, ¿pueden llevarse por delante la mayoría republicana en el Congreso? Creo que es un tema donde tenemos que acordarnos que las elecciones de medio término, las elecciones que ahorita estamos viviendo y que terminan el 6 de noviembre, van a ser unas elecciones donde siempre se va a ver cuánto sale el candidato a motivar a la gente que salga a votar. Y eso depende del candidato siempre, cuánto se acerca a nuestra comunidad, qué es lo que está diciendo. Y lo que está haciendo el otro para hacerles creer. Vemos de nuevo Ted Cruz, Beto O'Rourke. Beto O'Rourke tiene mucha gente que lo está siguiendo. Hay divisiones en diferentes lugares en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo sale, porque usualmente salen la gente que es usualmente no los del centro, pero los que son más, que se consideran demócratas o republicanos, pero en el término de un poco más de
la afición, que son los que votan siempre, los supervotantes, esos son los que salen en el medio término. Pero esto yo creo que estamos en un punto donde en los Estados Unidos yo creo que hay muchas personas, y te voy a volver ahí, vamos a volver a ir a las estadísticas. En esta encuesta, 89-87% de los republicanos estaban a favor de Kavanaugh. 92 y 82% de los demócratas estaban a favor de que no lo nominaran, de que no lo confirmaran con Dr. Ford. Pero si tú miras los independientes, 50% estaban en contra de que Kavanaugh fuera confirmado. Entonces yo creo que uno es el tema de la mujer, de que cuando ven a una persona como Dr. Ford, que han salido unas fotos atroces que ni siquiera son ellas, que la están compartiendo. Y si vemos las estadísticas del mundo, una de cada tres mujeres es acosada sexual o violentamente. Y si incluimos las personas que son acosadas emocionalmente, yo creo que son lógicamente más. Ahora, entonces, creo que esto es un significado de las mujeres que de pronto sienten que a ellas, como a ella no la escucharon, se sienten ellas no escuchadas. Ahora, una última pregunta, señora Pérez. Y ya me gustaría hablar de la institucionalidad como tal. Es decir, ¿qué pierde la institucionalidad estadounidense, el Supremo, eligiendo finalmente un juez que está en medio de esta controversia? Eligiendo un juez cuya integridad se puso en tela de juicio. Y Dania, es el punto donde estamos, es el punto que vemos que mucho se ha perdido en este país, y yo creo que por eso McCain, cuando él murió, escogió a Obama y a Bush para que hablaran. Era su última voz diciendo: tenemos que unirnos en contra del odio. Y eso es lo que estamos viendo con esto. Cuando tienes un presidente que insulta a una periodista y le dice que es hueca, o que tiene 14 acusaciones de mujeres, o que puede decir que pueden agarrar a una mujer de los genitales y sigue siendo elegido, es el momento que uno tiene que realmente analizar esas cosas y ver realmente quién queremos que nos represente en este país. Evelyn Pérez Verdí, asesora política de Integrate Communication and Research. Señora Pérez, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Dani. Continuamos con más en la tarde de hoy. Como una vergüenza y un montaje del régimen de Nicolás Maduro calificaron los padres del diputado opositor Juan Requesén las imágenes de su hijo haciendo ejercicio, recibiendo visitas y siendo atendido por médicos. Fueron mostradas el día de ayer en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el representante del gobierno, y usted las vio aquí en NTN 24. Y fueron mostradas para intentar hacer ver que se le garantizan los derechos humanos a Juan Requesén. Aseguran que ninguna fotografía logrará que el mundo crea en el respeto a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Este es un informe de nuestro periodista Luis Laya en Caracas. Ya el hecho de estar allí, eso constituye una tortura psicológica para él y para la familia. Así respondieron los padres del diputado Juan Requesén ante las afirmaciones del representante de Venezuela ante la CIDH, Larry Dabó, quien este jueves aseguró que se respetan los derechos humanos durante su detención y mostró fotografías del detenido. Lo que están acostumbrados a hacer montaje de fotografías y de evidencia. Nosotros como familiares exigimos que se cumpla la Constitución, el derecho a Juan a ser visitado, el derecho a que sus abogados lo asistan y el derecho a la libertad, porque Juan es inocente. ¿Quién me dice a mí, o cómo corroboran ellos, porque no tienen credibilidad y son unos mentirosos, que Juan, esa foto es de ayer y mi hijo tenía un problema médico y lo estaban evaluando? Además, señaló que no se confían en estas supuestas pruebas porque desconocen cuándo realmente fueron tomadas las fotos, al igual que la diputada Delsa Solórzano, quien rechazó que este funcionario intente engañar a la comunidad internacional sobre la situación de los presos políticos en el país. ¿Usted no le da pena lo que hizo? ¿Cómo puede usted, señor Lavó, a estas alturas, cuando el mundo entero sabe que en Venezuela se violan los derechos humanos de manera consuetudinaria, seguir sosteniendo
las falsedades y las mentiras de un régimen, nada más y nada menos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aseguró que además de reconocer lo que calificó como un secuestro, reconoció la violación de la privacidad de la visita familiar y aseguró que solo la permitieron para realizar un montaje y llevarlo internacionalmente. Usted le ha dicho al mundo que en efecto, sí, el régimen de Maduro tiene secuestrado a un parlamentario y que la única visita familiar que ha sido autorizada en estos casi 60 días fue únicamente para tomar las fotos que usted se llevó para la OEA. Por su parte, el abogado Joel García indicó que se intenta tapar la verdad, pues también se viola el debido proceso. Denunció que la juez del caso, quien se encontraba fuera del país, regresó y despachó el pasado viernes a las 5 de la tarde para recibir la acusación contra su defendido. Luego de eso, el tribunal no ha vuelto a abrir. Es decir, que el tribunal despachó única y exclusivamente para recibir la acusación. ¿Cuál es la intención? Es decir, que lo que se está buscando es una condena anticipada a Juan Requesén. Mantenerlos detenidos allí y los lapsos no transcurren. No ha comenzado a transcurrir ni el primer día para la celebración de la audiencia preliminar. Estamos en cero todavía. La defensa del diputado Juan Requesens calificó también como clandestinas las acusaciones en su contra, pues señalaron que no han tenido acceso al contenido del expediente, mientras que el padre del parlamentario recordó a los funcionarios policiales y judiciales que incurren en violaciones a los derechos humanos y que estos, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no prescriben. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos escuchó hoy, así como ayer escuchó otros testimonios, hoy le tocó a un grupo de organizaciones civiles que prestan apoyo a los migrantes y a los refugiados venezolanos en países como Colombia o Perú. Surgió un importante llamado de atención sobre dos aristas de este caso. Primero, la situación migratoria irregular en la que se encuentran centenares de venezolanos. Segundo, la condición de quienes han nacido de padres venezolanos, pero no han podido legalizar su llegada al mundo en las sedes consulares. Esto forma parte del último día de audiencias de la CIDH en Colorado. Alejandro Rincón, nuestro enviado especial, que ha tenido una cobertura desde el lunes hasta ahora, está con nosotros en vivo. Alejandro, buena tarde. Hola, Idania, televidentes del Canal de las Américas. Son las 4 de la tarde, 12 minutos en la ciudad de Boulder, en Colorado. Por segundo día consecutivo, la CIDH ha puesto su atención sobre la crisis humanitaria en Venezuela. La diferencia en esta segunda jornada de sesiones ha tenido que ver con el espacio que se ha abierto a las organizaciones civiles que prestan apoyo a todo el bloque de migrantes y refugiados venezolanos en las distintas naciones de toda América donde han llegado. Esa es la primera particularidad de esa sesión, que han sido personas más allá del territorio de Venezuela las que han tenido la oportunidad de rendir testimonio sobre los retos que enfrentan. Y allí, en particular, en el caso de Colombia, que actualmente ha recibido la mayor cantidad de este flujo de refugiados, fue la que presentó dos argumentos sumamente preocupantes, esto en concepto de la propia CIDH. Dos argumentos en particular. El primero, el reto de la situación migratoria irregular. Muchas de las personas que han huido de territorio venezolano no tienen documentos y están en un limbo legal, de forma tal que quienes prestan este apoyo en Colombia han hecho un llamado a la CIDH para que a su vez transmita esta inquietud no solo al Estado venezolano, sino también al colombiano, para que normalice la situación legal de estas personas, dado que estar precisamente en el limbo representa un riesgo y sobre todo un peligro para sus derechos humanos, dado que los deja en situación de vulnerabilidad. Y paralelamente, la otra cifra, que es la más grave realmente que ha trascendido en esta jornada, viene por cuenta de la situación del gran número de nacimientos que ha tenido lugar de madres venezolanas que han huido de su país. Y allí se presentó esta cifra. Entre abril y julio del 2018, al menos 15.000 niños han nacido en territorio colombiano, pero no tienen ningún certificado de nacimiento de ese país. Por tanto, es una generación perdida, prácticamente apátrida. Sobre lo que se ha presentado hoy en la CIDH, una de las organizaciones que participó en esta jornada, en los siguientes comentarios nos reflexiona sobre la importancia de estas sesiones.
Al ser una crisis sin precedentes, estamos enfrentados a grandes violaciones y graves violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, hay que priorizar y la integridad física, la vida de las personas es lo más importante. Y esto tiene un enfoque diferencial. Por ejemplo, la niñez requiere una atención especial, los adultos mayores, las mujeres en gestación o personas con graves enfermedades. Todos ellos son graves vulneraciones a los derechos humanos, pero también encontramos vulneraciones en el acceso a la justicia, a la educación, a la salud. Entonces, el reto es trabajar de una manera coordinada entre todos los actores, sociedad civil, Estado, organismos internacionales y la comunidad en general, para poder dar respuesta a todas estas situaciones. Después de estos testimonios, se espera que en el plazo de 1 a 2 semanas la CIDH emita oficialmente un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Son las sesiones que se han venido desarrollando allí en Boulder, en Colorado, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El enorme flujo migratorio de venezolanos en la región, evidentemente, lo sabemos, lo comentamos siempre que tenemos estos temas, ha desbordado la capacidad local, estatal de los países fronterizos que se han convertido, pues de alguna manera, en la esperanza de miles, ¿no? De miles de venezolanos que simplemente traspasan la frontera buscando una vida mejor. En medio de esta crisis migratoria siempre se producen iniciativas solidarias que pueden sorprender. Es el caso de Una Vaca por los Chamos. Este es un proyecto que busca recoger fondos para los niños y madres víctimas de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Para hablar de ello, está en el estudio, nos acompaña Alicia Lozano, vocera de esta iniciativa, Una Vaca por los Chamos. Alicia, bienvenida, buena tarde. Hola, muchas gracias por la invitación, por tenernos acá. Gracias a ti por estar. Cuéntanos sobre esta iniciativa. ¿Qué es Una Vaca por los Chamos? Bueno, Una Vaca por los Chamos es la necesidad de muchos ciudadanos de transmitir la solidaridad y la empatía que tenemos hacia esta causa. Y las ganas que tenemos de que muchos otros ciudadanos se contagien de esta solidaridad y entiendan que esta no es una situación transitoria, sino permanente y que tenemos que apropiarla como nuestra. Y como tal, pues obviamente hay un proyecto importante que queremos financiar, un proyecto transformador en el cual queremos afectar positivamente a madres y a niños, que son la población sin duda más vulnerable y a la que más duro le llega esta crisis, este éxodo de Venezuela. Pero más allá de todo esto del proyecto, lo que queremos es de verdad sí despertar a los colombianos, mostrarles que esto está pasando en nuestro territorio, que es una migración, digamos, que se considera del tamaño de muchas otras migraciones que aquí hemos visto como cercanas y son lejanas, como por ejemplo la migración siria. La hemos visto muy lejana y hemos, digamos, puesto nuestros ojos en ella, pero hoy en día estamos aquí en Colombia, están los migrantes venezolanos necesitando de nosotros y no los estamos viendo. No estamos tomando cartas en el asunto como ciudadanos y esa es lo que nos hace falta. Muchas de las intervenciones estatales, de la cooperación internacional, de las instancias internacionales, todos esos cuerpos sí tienen que reaccionar, pero si no hay cohesión de los ciudadanos y si no los integramos y si no les damos la mano, pues ninguna intervención va a ser exitosa. Entonces estamos tratando muchos de hacer eso, de despertar la atención sobre este tema, de hablar del tema, de que la gente se informe, de que muchos mensajes que están, digamos, errados se clarifiquen y ese es nuestro propósito. Más que cualquier cosa es poner este tema sobre la mesa para que nos concienticemos y actuemos. Muchos colombianos estamos digamos, viendo pasar el paisaje sin darnos cuenta de que estamos viviendo la situación aquí en carne propia. Ahora, Alicia, hay un proyecto en particular, es decir, hay un proyecto sólido que ustedes han presentado que tiene que ver, como decías, con madres, con niños. ¿En qué consiste exactamente ese proyecto? Es decir, hay una campaña que tiene una fecha perentoria, comenzó el 1 de octubre hasta el 15 de octubre. ¿Qué se quiere alcanzar y qué se va o se puede implementar? Muy bien, pues
La campaña empezó el 1 de octubre y termina el 15 de octubre. Es una campaña para recoger recursos para una causa pues transformadora, porque lo que quisimos fue formular un proyecto que fuera técnicamente impecable y que abordara a la población más vulnerable de todas, que es la de las mujeres embarazadas, las madres cabeza de familia y los niños de 0 a 5 años. Entonces, lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer con los recursos que se recogen en esta campaña es intervenciones, digamos, complementarias a las que por sí tiene que dar el gobierno y las instancias, digamos, de cooperación, pero vamos a coger esas mujeres, les vamos a hacer un seguimiento a ellas y a sus hijos, un acompañamiento durante un tiempo y vamos a asegurarnos, digamos, de que se haga todo el engranaje que se tiene que dar y que esas mujeres, digamos, cumplan un ciclo que permita que sus vidas se transformen y que sus hijos puedan insertarse a la sociedad. Son mujeres que han llegado a unas condiciones lamentables, son mujeres que muchas han tenido que prostituirse y muchos de sus hijos están desnutridos y sencillamente no pueden rendir en el colegio. Son niños que están por debajo de los índices, digamos, mínimos de salud que tiene que cumplir un niño. ¿Cómo es el proceso o cómo sería el proceso de selección de estas mujeres? Es decir, ¿cómo las ubican? ¿Dónde están? ¿Incluye toda Colombia? ¿Sectores particulares? Obviamente, digamos, dependiendo de los recursos que se capten, la intervención es más o menos grande. Claro. Pero lo que hicimos para asegurar el éxito de este proyecto es trabajar con fundaciones que ya estuvieran trabajando con estas mujeres y con sus hijos. Tenemos como socios a la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que es ampliamente reconocida en el país, que tiene unas intervenciones supremamente exitosas, sobre todo en la costa atlántica colombiana, y que ha desarrollado un modelo, como decía antes, transformador de intervención integral a esas mujeres. Y esta fundación está trabajando de la mano con Comparte por una Vida, que es una fundación que se dedica, digamos, de una manera un poco más estructurada en el tema de nutrición infantil. Porque, como te digo, es una población que está llegando a unas condiciones lamentables. Entonces es todo un acompañamiento en términos psicosociales, afectivos, de nutrición, de empoderamiento para estas mujeres y sus hijos, que es absolutamente complementaria a lo que tiene que hacer el gobierno y tienen que hacer las instancias internacionales. La cooperación no trata de suplantar lo que otros tienen que hacer. La cooperación entre ciudadanos tiene que tener un carácter, digamos, de solidaridad y empatía muy grande y complementario a lo que los otros tienen y que seguir haciendo. Entonces, digamos, el proyecto está formulado de esa manera. Es un proyecto que complementa las otras intervenciones y que vamos a acompañar a un número de mujeres que depende obviamente del éxito del proyecto. Y la pregunta que me estabas haciendo en un inicio es cómo se escogen esas mujeres. El punto número 1 de esta intervención son brigadas que se hacen para censar a estas mujeres, que ya han sido censadas muchas por Migración Colombia, pero muchas están por fuera de esos censos, porque hay muchísimas mujeres, hay muchas mujeres que no han sido registradas. Entonces son unas brigadas en las cuales se identifican, digamos, las potenciales mujeres que podrían tener un desarrollo exitoso dentro del proyecto. Entonces sí tienen que cumplir unas condiciones para uno saber que sí se va a poder tener todo un registro durante un tiempo mínimo para que se considere exitosa esa intervención. Alicia, ¿cómo contribuye la gente con este proyecto? Es decir, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Cuál es el proceso si alguien quiere colaborar? ¿Cómo se hace esto? Muchas gracias. No, pues muy importante. Nosotros tenemos una plataforma, estamos en todas las redes sociales conocidos como Una Vaca por los Chamos. Cuando uno entra a la plataforma del crowdfunding Vaki, que es www.vaki.co, estamos en Una Vaca por los Chamos. Ahí fácilmente nos van a poder encontrar, o pues en cualquier red, y podrán tener toda la información que se requiera sobre este proyecto y todo, digamos, el propósito de trasfondo de solidaridad y empatía que nosotros estamos buscando. Aquí hay una cosa muy importante, y es que en Colombia el crowdfunding no está muy bien desarrollado. Y digamos que no estamos explotando esta herramienta de ciudadanos a ciudadanos como deberíamos. Y gracias al crowdfunding nosotros podemos convertir aportes desde 9.000 pesos en causas transformadoras. Entonces no se trata de
de quitarle la mitad del sueldo a alguien para ayudarle a otra persona, no, se trata de que desarrollemos una cultura. Cada quien además contribuya con lo que pueda. Con lo que puede, que pueden ser 9.000 pesos, y tenemos que desarrollar una cultura solidaria para que entendamos de que podemos participar en causas transformadoras siempre y cuando inundemos de esa solidaridad a todo nuestro entorno. Entonces yo aporto 9.000, pero tú aportas 9.000 y entre todos podemos hacer muchas cosas. Estamos hablando de, si queremos recaudar los 3.000 millones de pesos, estamos hablando cerca de 50.000 personas, que suena un mundo de gente, pero finalmente cuando tú te das cuenta cuántas personas eligen a un concejal, a un senador, cuánta gente se moviliza por diferentes causas, realmente 50.000 personas no es mucho. Y todos nos vamos a ver beneficiados, porque claro, es que realmente esta es una situación que nos afecta o nos puede beneficiar a todos. Venezuela es nuestro país hermano, ha sido nuestro socio comercial tradicionalmente, y tenemos que recuperarlo y ayudarle a su gente a que salga adelante y que el día de mañana tenga, digamos, un futuro viable, ¿no? Eso es lo que nos importa. Así es, Alicia, eso es lo que todos queremos. Allí en pantalla tienen, hemos estado colocando los links donde pueden ustedes ingresar para tener detalles de lo que estamos hablando con Alicia Lozano, que es vocera de esta iniciativa, Una Vaca por los Chamos. Allí tienen información de en qué consiste este proyecto, la campaña, cuánto dura y cómo usted puede colaborar. Importante lo que decía Alicia al final, no tiene usted que dejar la mitad de su sueldo. Cada quien colabora con lo que puede, porque al sumar, eso es lo que importa, lo que se logra entre todos. Alicia, gracias por estar con nosotros. No, a ti muchas gracias. Despertar la solidaridad de muchísimos colombianos y ciudadanos del mundo entero, porque esta plataforma está abierta para todos los países. Pueden donar desde aquí o desde cualquier lugar del mundo. Así es, ahí está, les dejamos en pantalla. De todas maneras se los voy a estar recordando la próxima semana, no solamente en Colombia, sino desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí. A ti. Continuamos con más en la tarde de hoy. Tristeza, dolor, es lo que siente la población del municipio de Fundación, del departamento de Magdalena, que ha despedido hoy a Génesis Rúa, una niña de 9 años que, tras ser abusada sexualmente, fue asesinada e incinerada. Durante este adiós, los habitantes del sector se unieron en un clamor para exigir respeto por los niños. NTN 24 ha estado y sigue en el lugar de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Bernardo Sanabria. Bernardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde Fundación, en el norte de Colombia. Fueron momentos televidentes muy dolorosos los que se vivieron durante el cortejo fúnebre de la pequeña Génesis Rúa. Esa niña de 9 años que Medicina Legal confirmó fue abusada sexualmente, murió por asfixia mecánica. Y no con esto, el autor material de esta tragedia, de este crimen insensato, la incineró. Sus familiares y sus compañeros de pupitre y de juegos y de travesuras desde el barrio El Porvenir hicieron una larga marcha en este cortejo fúnebre. Fueron miles de habitantes de Fundación quienes acompañaron este cortejo fúnebre, vestidos con camisas blancas. Llegaron hasta la iglesia San Rafael. Aquí estuvo presente la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien condenó este tipo de crímenes atroces y aseguró que el gobierno nacional luchará para que estas penas se endurezcan a los culpables y se haga justicia en el caso de Génesis Rúa. Fueron momentos de dolor. Un sol impresionante se vivió en Fundación, diferente ahora que ha llovido. Un cielo para recibir a un nuevo ángel del cielo. Así lo vivimos en la tarde del NTN 24. El dolor es indescriptible. La hora del sepelio llegó y el redoblar del tambor acompañaba la marcha solemne. Señor, estamos muy dolidos porque este caso no debe de suceder jamás. Era el tiempo de despedir a la delantera preferida de Fundación, a la pequeña Génesis, quien dejó con el corazón roto al pueblo que la aprendió a querer. Fue algo muy indescriptible, de verdad que el dolor es impresionante. El recorrido hasta la iglesia San Rafael fue lento y las campanas sonaron en su honor.
No esperábamos esto. Y mire, estamos muy tristes. Después de la Eucaristía, el cortejo fúnebre continúa hasta el cementerio. Con la cámara de Carlos Sierra, un informe especial de Bernardo Sanabria para la tarde del NTN 24. Gracias, Bernardo, gracias por la información. Mientras tanto, otra familia colombiana vive momentos de angustia al no saber nada de su hijo de 5 años secuestrado el pasado miércoles en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En medio de la desaparición, la madre del niño, identificado como Cristo José Contreras, se ofreció para ser canjeada y que su hijo pueda volver a la libertad. Aunque estos dos casos que acabamos de ver, digamos, en este momento concentran la atención de la colectividad colombiana, las cifras nos muestran una realidad aún más dura. Según Medicina Legal, cada día en Colombia se presentan en promedio 17 agresiones sexuales contra niños entre los 5 y los 9 años de edad. Se trata de un flagelo que va en aumento. Mientras en enero y agosto de 2017 se presentaron 15.206 casos, en el mismo periodo de 2018 se han registrado 17.574 casos, es decir, 2.368 abusos y violaciones más que el año anterior. Ahora, si hablamos de asesinatos, la situación es esta. Según la ONG Save the Children, a diario son asesinados 2 niños, razón por la cual Colombia se ha convertido en el 4º país en el mundo donde más niños pierden la vida de forma violenta. Es impactante, realmente. Estas cifras son niños, ¿ah? Hablamos de niños, de menores de edad. Nos acompaña en nuestros estudios Luz Alcira Granada. Ella es directora nacional de incidencia política y comunicación para Colombia, precisamente de Save the Children. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Yo la verdad que cuando vemos estas cifras es complicado pensar por dónde comenzamos, porque tendríamos que empezar por algo general. ¿Qué pasa en Colombia con los niños, con los menores de edad? Bueno, creo que son muchas variables, entre ellas un país que ha vivido más de 50 años en conflicto armado. Creo que hemos naturalizado la violencia y dentro de la violencia, digamos que la población más vulnerable siempre serán los niños y las niñas y las mujeres. Y por eso vemos las cifras crecientes donde cada día en el país, como usted misma lo mencionaba, mueren 2 niños y niñas. Y en realidad somos el 3er país de América Latina, no el 4º. El 3er país donde hay más homicidios de niños y niñas. Y el 4º a nivel de América Latina y el mundo, donde el tema de la violencia armada, del conflicto armado, también hace que los niños y las niñas no puedan tener su niñez. Las razones, entonces, lo mencionaba, son múltiples. Uno, con naturalizarse con la violencia como una forma de relación, pero otro también tiene que ver con la falta de poder aplicar realmente las leyes que existen en el país por parte de las instancias judiciales para que cuando alguien comete un delito contra un niño o una niña, como lo dice el código, realmente se le apliquen las medidas que son las correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras nuestro Código de Infancia, mientras la ley penal, mientras la ley de seguridad ciudadana dicen que si una persona comete un delito de este tipo, o sea, asesinato, violación contra un niño o una niña, puede llegar a tener hasta 60 años de cárcel, pasa muchas veces que los jueces no lo hacen. Y estos 60 años de cárcel sin rebaja de penas y sin subrogados de ley, es decir, sin tener casa por cárcel, sin ningún tipo de privilegios, bueno, pero no ocurre. Por eso se discute que si es cadena perpetua o no es. Hay un gran movimiento que pugna porque se apruebe la cadena perpetua en estos casos. El propio presidente ha dicho que puede ser como una reforma constitucional, pero usted ha señalado un punto importante, es que si se cumpliera la pena... Ya tenemos. Exactamente, no tendría uno que estar discutiendo, aunque yo le voy a decir algo, crímenes de este tipo merecen casi la pena de muerte. O sea, atentar contra una niña de 9 años, violarla
incinerarla. Es algo absolutamente monstruoso que no puede tener es algo perdón. inaceptable. Efectivamente es algo inaceptable. Yo quiero explicar un poco, por favor, cuando planteamos este tipo de cosas. No es que nos opongamos a que la ley caiga con todo su peso contra estas personas. Como organización nos duele y por eso trabajamos día a día en las zonas más alejadas de este país, en las zonas más violentas, en las zonas más empobrecidas, porque los niños y niñas tengan esa vida que merecen, porque es su niñez. Lo que ocurre es que modificar la Constitución por, digamos, entrar un tipo de penas como esta, como la cadena perpetua, implicaría hacer un cambio en la Constitución por el cual pueden también entrar otra serie de cosas que pueden ser muy peligrosas para el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ocurra lo que pasó con el caso de Juliana. ¿Por qué cuando los medios de comunicación, cumpliendo su función, que es educar, que es denunciar, lo hicieron? Los jueces realmente obraron en ley, 58 años, sin rebaja de penas. Y eso es lo que tiene que pasar siempre. Y pongamos exactamente en el punto claro. Una persona que tiene como este hombre que cometió contra Juliana el delito, Uribe. 40 años, casi 40 años tenía. Si dan 60 años, ¿a qué edad sale? Si sale. Es cadena casi que perpetua. Casi una cadena perpetua. Exactamente, sí. Pero lo que necesitamos es que se cumpla y que la plata, que las influencias no jueguen en ello. Usted ha dicho, Luz Alcira, algo muy importante. Usted ha dicho, en el caso de Juliana Zamboni, que fue este caso que nos estremeció a todos en general el año pasado, que fue una aberración absoluta lo que se hizo con esta menor de edad. Los medios de comunicación entraron, expusieron el caso, presionaron, educaron, como usted señala en relación a esto, y usted ha dicho los jueces se vieron obligados a obrar. Pero caramba, es que esto lo que deja sobre la mesa es algo aún peor, es que hay que presionar a los jueces para que hagan justicia, hay que exponer el caso ante la opinión pública para que los jueces se conduelan y actúen en derecho, condenando a quien es capaz de cometer estos delitos atroces? Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos como sociedad que exigir que los jueces cumplan con su función. Porque resulta que no nos ganamos nada, así haya pena de muerte, incluso si hubiese en este país. Si los jueces no obran en justicia, como lo dice la ley, es imposible entonces llegar a esa justicia que esperamos. Y creemos definitivamente que tenemos que actuar como sociedad y que en eso tenemos que acompañar no solo los medios, es la comunidad en general, es la sociedad en general, no solo las ONGs, no solo quienes trabajamos por los derechos humanos de los niños, es toda la sociedad, la familia en pleno, la sociedad en pleno quien debe manifestarse frente a esto y exigir que quienes cumplen con una función como es los jueces, lo puedan hacer con la celeridad que requiere. Muchos de los casos no se denuncian. Cuando hablamos de violencia contra los niños, sí, claro, porque no hay celeridad, porque tardan años en poderse solucionar. Muchos de los casos no se denuncian porque la persona que cometió el delito contra el niño, la niña o la mujer era una persona adinerada, entonces la gente tiene miedo. O porque tienen la fuerza de las armas, como el caso de lo que ahorita también está pasando. Esta semana, yo quiero contarte que esta semana fue asesinado también un niño en Tumaco, un niño de 16 años. ¿Por quiénes? Por las fuerzas que estaban peleando por el poder territorial en Tumaco, en el barrio 11 de noviembre. Un muchacho de 16 años. Es una semana lúgubre para este país, una semana lúgubre. Cristo José también. Trabajamos en la institución educativa donde el niño estudia. Para nosotros esto nos afectó muchísimo y nos manifestamos porque haya denuncia, porque la gente no calle y porque obliguemos a que realmente ocurra que los jueces actúen en la justicia que existe en este país, porque con eso, si solamente eso lo lográramos, ya era suficiente. Esa es la razón. Todo esto nos lleva también a un planteamiento, Luz Alcira, cuando usted señala, la sociedad tiene que acompañar, toda la colectividad tiene que exigir que los jueces actúen en derecho, etcétera. Pero es que la propia sociedad está enferma, porque los violadores, los maltratadores, los acosadores salen de la propia sociedad. Con algo más grave aún.
es que la propia familia, en muchos casos, es capaz de encubrir a quien es capaz de cometer delitos de este tipo. Así es. Así es, y creemos que definitivamente, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, que son los que más se presentan, nos mencionabas ahora las cifras que existen en este país, y cuando uno mira al detalle, las cifras de violencia, el principal escenario es el hogar, y tiene que ver con la falta también que tenemos como sociedad de entender que nuestros niños y niñas deben vivir su niñez, que la educación no significa violencia, que la educación significa formación, significa cariño, significa amor y significa orientación. Y que la formación o la disciplina no significa humillar ni maltratar a un niño. En muchos casos, y por ejemplo esas cifras, si uno las mira todavía más al detalle, las edades en las que más se presenta este tipo de violencia son los niños entre 0 y 4 años, y los adolescentes. Y la razón tiene que ver muchas veces con falta de herramientas en la familia para identificar que hay otras formas diferentes al golpe, diferente a la humillación, para poder educar a los niños y niñas. Claro, pero aquí entro y entonces pregunto, ¿falla el Estado en originar políticas públicas que puedan hacer entender a la sociedad aspectos tan importantes como esto? ¿Falla el Estado en la generación de políticas públicas en educación que hagan que esto forme parte de la formación de los niños y las niñas como individuos? Bueno, yo creo que ahorita recientemente salió la política de familia. Y yo creo que ahorita como sociedad lo que necesitamos es cumplirla. Porque este país creo que es el país que tiene más leyes, más políticas públicas. El problema es que del dicho al hecho hay bastante espacio. Y la aplicación de la nuestros países tiene un montón de leyes. Entonces, creo que es muy importante la aplicación porque efectivamente hay que acompañar a la familia en ese rol. Es como cuando hay que hacer un diagnóstico de esta situación. De todas las situaciones hay más de un diagnóstico, hay cientos de diagnósticos. Lo que no vemos nunca es la implementación de las soluciones. Es la implementación. Entonces, efectivamente las políticas públicas son muy importantes, pero lo más importante es la implementación y la inversión y que éstas se cumplan. Políticas públicas sin inversión también son letra muerta. Entonces creo que en eso hay que dar mayor énfasis al trabajo con la familia, porque lo que faltan son herramientas para saber cómo educar. Y por otro lado, creo que también que sepamos como sociedad que actuamos de manera perentoria frente a casos de violencia contra los niños y niñas y no somos indiferentes. Como Estado, que somos parte del Estado, toda la sociedad, tenemos también que hacer parte de ello. Ciertamente. Creo que además en circunstancias como estas, donde hay una sociedad conmocionada de alguna manera por el asesinato de Génesis y por el secuestro de este niño de 5 años de edad, son también momentos picos en los que hay que tratar de llamar la atención y prender esas luces de alarma que son tan importantes. Así es. Y Franklin Chiyambo en Tumaco. En Tumaco, el que usted acaba de señalar. Es una triste realidad y es triste que en Colombia las estadísticas muestren al país con una incidencia tan grande en estas variables que hemos tocado. ¿Algo más que podamos decir? Yo quisiera decir que en un momento en el que como país decidimos apostarle al tema de la paz, creo que la paz empieza en la casa. La paz empieza por proteger a lo más importante de nuestra sociedad, que como nuestra Constitución misma lo reconoce en el artículo 44, son los niños y las niñas. Y desde ahí va a partir todo el resto de procesos que podamos hacer. Niños que hoy crecen en medio de la violencia, niños y niñas que se acostumbran a ver que otros niños y niñas son asesinados y no pasa nada, son niños y niñas que en un futuro no van a poder vivir o no van a poder realmente replicar un país en paz, que es lo que nosotros queremos. Entonces, diría yo que lo importante para poder vivir la paz es que empecemos desde la familia, desde la sociedad, desde el Estado, cumpliendo con nuestro mandato de la corresponsabilidad por los derechos de los niños y las niñas. Yo me quiero quedar con esa frase, la paz comienza en la casa de cada quien, en la suya, en la de su vecino, en la casa. En la casa comienza y termina todo. En la casa formamos a nuestros hijos y nuestros hijos serán los individuos que hagan de la sociedad del mañana lo que nosotros le enseñemos que tiene que ser.
Luz Alcira, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Nuestras entrevistas, si quieres verla de nuevo, están en nuestra página web ntn24.com. El fin de semana les acompaña Carlos Eduardo Sánchez en la tarde fin de semana. El próximo lunes a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde.